Si ustedes se fijan, por eso les digo yo que hagan la mayor cantidad de problemas posibles, porque las dudas les van a aparecer porque los problemas son diferentes. Ahora, sí cabe la posibilidad que yo les deje alguna guía de trabajo. Solo que consejo, no vayan a cometer el error que a veces cometen con una guía de trabajo. Si yo les dejo una guía, por ejemplo, con 10 problemas y trabajan como cuando estaban en secundaria, que hacen solo los problemas de la guía esperando que se les vaya a poner el examen de los problemas de la guía, no es así el asunto, ¿verdad? O estudian solo los problemas de la guía porque lo que viene en el examen va a ser igual o parecido a lo que está en la guía, tampoco es así el asunto. Esto es una guía de trabajo, pero el problema no necesariamente tiene que ser igual. Es la forma, el concepto, lo que tienen que afirmar. Una vez ustedes confirman el concepto, pueden resolver cualquier problema, sin importar la forma que tenga. Ah, creó un grupo para consultas, dice ahí, me enseñe, déjeme ver. Excelente. Ahí está, miren muchachos. El grupo para consultas, ya que lo creó, si quiere, mándeme la invitación, tiene mi número, ¿verdad? Vamos a ponerme. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna una consulta ahorita de momento? Porque imagínense que venga yo y haga esto. Tenemos ahí un par de minutos todavía. Voy a cambiar esta fuente y ya no va a ser una fuente de corriente, sino que la voy a poner como una fuente de voltaje. Fíjense bien. Y es una fuente de voltaje que tiene el mismo valor que tenía la fuente de corriente, pero es una fuente de voltaje dependiente. ¿En qué me cambia la forma de trabajar del circuito? Me cambia completamente, ¿verdad? Por completo. ¿Y cómo haría en ese caso? Ah, aquí es donde viene lo interesante. En este caso, muchachos, recuerden, lo que tengo aquí es una fuente de voltaje. Entonces, fíjense, cuando planteo la primera ecuación, la ecuación del nodo 1, miren, esta fuente de corriente no varía, por lo tanto, la suma de las corrientes que entran sigue siendo igual, 3 amperios. Es igual, pero como lo que tengo aquí, miren, la ecuación se plantea igual, es voltaje 1 menos voltaje 3. El asunto es que el voltaje del nodo 3 yo ya lo conozco, no necesito plantear una ecuación aquí, porque ¿qué cosa tengo entre el nodo 3 y la referencia? Tengo una fuente de voltaje. Y el objetivo del método de nodos es una fuente de voltaje. Miren, ¿verdad? Es encontrar los voltajes. Y si ya lo conozco, no trabajo en él. Entonces, esta corriente que viene hacia aquí sería voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 3. Pero el voltaje de nodo 3, ya van a ver, voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 3 sobre 4 ohmios. En un principio se mira igual. Más voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 2 sobre 2 ohmios. En un principio parece igual. El asunto es que el voltaje de nodo 3 ya lo conozco. Está de aquí a tierra. Y miren, ¿y cuánto vale? Vale menos 2ix. Ese es el voltaje. Porque está de aquí a tierra y el que está aquí en la terminal negativa. Miren. Entonces vale menos 2ix. Entonces, al plantear la ecuación, allí esto se sustituiría en vez de voltaje de 3 y me quedaría así, ¿ve?
3 amperios es igual a voltaje 1 menos 2ix sobre 4, porque sigue siendo un voltaje, más voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2. Miren. ¿Cómo haría para dejarlo otra vez con respecto a los valores de nodo? Simple, encuentro cuánto vale ix y lo sustituyo ahí. Ix, miren, nuevamente, yo sé que es igual a B1 menos B2 sobre 2. Por lo tanto, aquí sería 3 amperios es igual a B1 más 2ix sobre 4 más B1 menos B2 sobre 2. Sigo trabajando en la ecuación 1, muchachos. 2ix, miren, ix vale B1 menos B2. Entonces sería 3 amperios es igual a B1 más B1 menos B2 sobre 2 por este 2 que está afuera, ¿ve? Entre 4 más B1 menos B2 sobre 2. Fíjense, se elimina este con esto. Me queda B1 más B1 son 2B1. Entonces me quedaría 3 amperios es igual a 2B1 menos B2 sobre 4 más B1 menos B2 sobre 2. Y ahí ya puedo plantear la ecuación de forma normal. Miren. Me quedaría 2B1 sobre 4 es B1 sobre 2, ¿verdad? Y aquí tengo B1 sobre 2. O sea, B1 sobre 2 más B1 sobre 2 me quedaría B1. Menos B2 sobre 4 menos B2 sobre 2 sería un cuarto menos un medio, 0.75. B2 es igual a 3. Así quedaría la ecuación. ¿Por qué tengo solo dos incógnitas ahora? Porque ya conozco el voltaje 3 y lo tengo definido aquí. ¿Se fijan todo lo que cambia del problema al cambiar esa fuente de corriente a fuente de voltaje? Por eso hay que saber trabajar siempre, ¿verdad? Ahorita solo les hice la ecuación 1, pero ustedes terminen de resolverlo, muchachos. ¿Cómo que dedujo de que ix valor? ¿Perdón? Casi no le escuché. ¿Cómo fue que dedujo que ix era B1 menos B2? Ah, sí, aquí está ix, mira. Ix es esta que está aquí, ¿ve? Es voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 2 entre 2. Ah, sí, no había visto ese símbolo que trae. Me Ingeniero, imagina una que no lo había visto así. Dígame. sobre la potencia que había encontrado en el resistor de 8 ohmios, perdón. Siempre cuando se aplica lo que es la fórmula de voltaje al cuadrado, siempre se va a restar el voltaje de los nodos que acompañan a ese. Ah, es que fíjense. Si yo tengo un nodo aquí, por ejemplo, y conozco y está puesto hacia la misma referencia. Digamos que aquí tengo voltaje A y por acá tengo otro nodo. Digamos que aquí tengo voltaje B y están puestos hacia la misma referencia. Entonces, si yo quiero encontrar la relación entre voltaje A y voltaje B, el voltaje que está, digamos, de aquí hasta aquí, entonces sería voltaje desde A hasta B es igual a voltaje A menos voltaje B. Porque están puestos hacia la misma referencia. En este caso de esta resistencia, si usted se fija, yo necesito el voltaje que está entre el nodo 2 y el nodo 3. Y como ambos nodos tienen su medición hacia la misma referencia, es bien fácil. Voltaje de nodo 2 menos voltaje de nodo 3. O, si yo lo quiero encontrar en sentido opuesto, voltaje de nodo 3 menos voltaje de nodo 2. Ahora, para la potencia, no importa si yo lo considere de aquí a aquí o de aquí a aquí. Porque el voltaje está elevado al cuadrado. Entonces, el signo negativo se va a consumir porque la potencia nos da una idea de la energía que va a consumir este elemento.
Y esa energía la va a consumir, no importa si usted considera el voltaje más menos o si lo considere más menos, ¿verdad? El elemento va a consumir energía, porque eso no tiene signo. Energía consumida es energía consumida. Entendido, gracias. Vaya, pues, muchachos. Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Terminen este problema. Así, Ingeniero. con esta fuente acá. Ujú. En el caso de que hubiésemos planteado las ecuaciones como si las dos fueran fuentes de corriente, ¿qué pasaría? Las ecuaciones como si las dos fueran fuentes de corriente. Sí, Así como teníamos trabajado. en este segundo. Ahorita se ralentizó, no le entendí mucho. Sí. Permítame. Creo que el internet suyo en este momento es el que está más lento, pero no le escuché. Sí, así como Ush. Bueno, si las dos fueran fuentes de corriente, ya lo trabajamos, fue lo que hicimos en el primer ejemplo. Exactamente. Así. De hecho, cuando teníamos el primer ejemplo que teníamos acá, ¿a dónde estaría la fuente de voltaje? Tiene que ver a dónde se ubica. Mañana, muchachos, vamos a trabajar otro concepto que es bueno que lo vayan leyendo hoy. Es el concepto de supernodo. Cuando ustedes tienen una fuente de voltaje compartida entre dos nodos y ninguno de ellos es el nodo de referencia. Tal vez con eso les va a salir dudas sobre la consulta que está haciendo el compañero acá. Bueno, muchachos, entonces nos miramos mañana, ¿verdad? Pasen feliz día. Le tiene Madre. Buen día, ingeniero.